Jorge. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con Julio Vicente Pérez Infante, que se encuentra en México. O sea, todos los apellidos, todos los nombres, porque suena muy bien siendo mexicano. ¿Cómo está Julio Vicente? Sí, muy bien, muy agradecido por este contacto, Jorge. Sabes que esta tierra donde vengo como migrante desde hace 5 años es muy generosa y una anécdota es la de Chabela Vargas, que era costarricense y decía, cuando le preguntaban de dónde era, decía que era mexicana, porque los mexicanos, decía, nacen donde le da la chingada gana. Entonces, eso es una generosidad de este país que es bastante inclusivo. Y bueno, los venezolanos nos sentimos muy bien estando en México porque sabemos mucho de esta cultura. Entonces, digamos que integrarse aquí, sentirse incluido es bastante sencillo. Por lo menos para mí lo ha sido. Mira, Julio Vicente, ¿te fuiste a México de un solo tiro o hiciste incursiones en otros lugares y luego fuiste a parar a México? ¿Cómo es tu trayectoria de Venezuela hasta México, cortamente explicada? Cortamente, sí, fue un periplo. Realmente fui probando distintos sitios en Latinoamérica y en Europa también. Entonces, buscando ajustarse, en el momento que yo llegué a México, no es así ahora, habían facilidades para los migrantes latinoamericanos a través de la Comisión Mexicana de Apoyo al Refugiado. Entonces yo tuve, digamos, la suerte, porque también la vida te va enseñando que no solamente el sitio, sino también el momento. En el momento que yo llegué había una apertura a recibir migrantes venezolanos y aproveché y entonces llegué acá. Pero antes estuve en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Aruba también y también en Europa, por allá por donde tú estás, estuve atendiendo una paciente en Austria, en Viena. Así que sí, he recorrido, he tenido la suerte de recorrer y la gran fortuna de escoger dónde vivir. Y por eso estoy aquí en México, hace Mi- 5 años. Mira, en los pocos minutos que hablamos antes de comenzar esta conversación, pues dijiste algo que me parece que estoy muy de acuerdo, que por supuesto uno cuando se va a otro sitio tiene esta posibilidad abierta de reinventarse, incluso ser una persona distinta a la que se fue en algún otro lugar, ¿no? O sea, empiezas por supuesto contigo, tú eres la base del nuevo comienzo, pero claro, te puedes liberar de algunas cosas relacionadas a tu historia, a cuestiones, hábitos que tenías que quisieras dejar de tener. Ahí puedes tener, digamos, hay gente que tiene un pasado que no le gusta tenerlo como una lastra del futuro, etcétera, que eso es una ventaja, pienso yo, creo que es una gran ventaja, es decir, que las personas cuando migran, quizás antes de arrancar dirían, quiero seguir en la misma película o me muevo un poquito a otra película, ¿qué hago? Claro, es así como cuando decimos aquella frase de que uno viaja no para conocer nuevos lugares, sino para conocerse distintos aspectos de uno en distintos escenarios. Y eso es lo que muchas veces el lado muy positivo de, primero como turista, como explorador, pero aún más como migrante a otras tierras, porque entonces te permite conocer aspectos tuyos como dormidos, por lo menos en mi caso también ha sido así, que se expresan porque llegas a un nuevo sitio que tiene otras coordenadas, otros sistemas referenciales. Entonces, insertarse allí te permite verte en otras circunstancias, otras cosas que a lo mejor no te pasarían si te quedaras siempre en el mismo sitio. Entonces, ese es uno de los enriquecimientos que viene con la migración. Podemos tomar la migración, todo es cuestión de la actitud, la podemos tomar como la nube de la nostalgia, la añoranza, que también está y también se permite, pero también como la oportunidad de enriquecerte, porque es lo que traes.
O sea, yo como venezolano me siento muy venezolano, me siento que todo lo que viví, todo lo que adquirí en mi tierra, en nuestra tierra, está allí, eso no lo pierdo. Quizás las cosas materiales, pero las vivencias jamás, los encuentros jamás, eso sigue estando dentro de nuestro fondo de vida. Entonces lo que queda es enriquecerse con el nuevo, con la nueva tierra, con la nuevo ambiente. Y creo que eso es fundamental. Creo que eso hace esa decisión, porque es una decisión. Yo voy a vivir en la nostalgia, en la añoranza, o me voy a abrir a todas las oportunidades nuevas que consigo. Y además, donde voy a encontrar también lo universal, porque al final del día, Jorge, en todas partes del mundo somos la misma gente, con diferencias culturales, obviamente, o genéticas, pero somos los mismos seres humanos que sienten, que padecen, que disfrutan, que se contactan y tienen una necesidad de vinculación. Y eso es igual aquí y en Pekín. Entonces, entonces, volvernos ciudadanos del planeta, o seres universales también, ha sido una experiencia importante para mí. Y bueno, y yo pienso también que también cuando vas a otro sitio, pues tienes un prejuicio referente a tu, digamos, gentilicio, de donde tú vengas, y la gente pues esperan ciertas cosas que tú puedes decidir, pues también contribuir con las expectativas o romper esas expectativas e irte por otro camino, pues. O sea, se espera, por ejemplo, que un venezolano que viene a Austria pueda ser súper alegre, que tengan, como dicen los alemanes, el temperamento voll, el temperamento, o El temperamento caribeño tropical. Fíjate que sí, hoy me puse como es. Hoy estamos grabando, es el comienzo de la primavera en el hemisferio norte, justamente, y sintiéndome con ese trópico, me he puesto esta camisa de flores para celebrar el 21 de marzo, celebrar tu cumpleaños, que estamos grabando hoy, sí. y que te agradezco mucho, te felicito y gracias por dedicar este tiempo de tu cumpleaños, de este día tan importante, también para compartir con los demás y conmigo. Bueno, imagínate, o sea, para mí esta actividad, precisamente esta actividad es una de las actividades que yo pues he decidido que es importante, de las cuales, entre las actividades que hago. Y bueno, el cumpleaños es así como también algo que dice, bueno, haz lo que tienes que hacer, que recuérdate de las prioridades y claro, esta es una de mis prioridades, hacer este tipo de Claro, actividad. Mira, bueno, pero yo sí pienso que cuando uno se va, pues tiene estas expectativas que tiene la gente y a veces tú llegas y rompes con esas expectativas porque eres totalmente lo contrario y a lo mejor estando en tu país, tú de cierta forma ibas con la ola, o sea, te movías en la ola y no te lograbas diferenciar de tus congéneres porque estabas con demasiadas personas que llevan esa onda y tú estabas montado en esa forma de vida y tal, y bueno, ahora estás por ejemplo, en Austria o en México y te quieres bajar de esa forma digamos, de hacer las cosas y quizás ser tú mismo, eras una persona un poquito distinta en tu país quizás, pero entonces llegas y ahí tienes entonces otra vez la pregunta, ¿sigo o no sigo? Pero haciendo lo que se espera que se haga o pues me dedico un poco más a lo que yo soy. Entonces, ¿cuándo es, digamos, de provecho la inmigración? Yo pienso que esto es una de las posibilidades. O sea, tú puedes decidir, bueno, seguir siendo un venezolano, pero un poquito distinto, como tú querías ser, o un claro. mexicano un poquito distinto, como tú querías ser. Y hay venezolanos que a lo mejor no les gusta la salsa, entonces, bueno, yo no soy temperamental, yo no soy así, yo soy asado, y bueno, y la gente te acepta porque estás digamos, eres nuevo y no tienes por qué llevar una línea, pues. Sí, es que el gentilicio es muchas cosas. Y entonces eso te permite como una especie de ser como una membrana permeable
de donde dejas pasar ciertas cosas que constituyen tu identidad, adquirir nuevas, es como la célula, ¿no? Como la célula que tiene la membrana que permite el paso del sodio y del potasio. Entonces, uno como migrante, la experiencia es justamente convertirse en esa metáfora de esa membrana que te quedas con lo nutritivo, con lo que te identificas de tu gentilicio, pero también puedes abrir las ventanas y los poros para dejar pasar esto que te está nutriendo también de otra forma. Entonces, yo digo que la ganancia es muy grande y eso lo digo de también, no solamente de mi experiencia personal, sino como psicoterapeuta, que ese es mi oficio, el que vengo haciendo desde el año 2003. Yo soy psicoterapeuta gestal y eso me ha permitido a mí contactarme de manera, pienso yo, de manera profunda con muchos seres humanos en diferentes partes del planeta. Entonces, por eso decía lo de antes, al final del día, todos tenemos las mismas necesidades de ser nosotros mismos y de vincularnos desde la autenticidad. Entonces, ese es el viaje, ese es el viaje del héroe, el encontrarse a sí mismo, ¿no? Como Ulises. Pues por cierto, los migrantes, Ulises, ese mito de Ulises, es un arquetipo justamente del migrante, porque Ulises pasa por muchísimos periplos y le pasan muchas cosas cuando sale de su isla Itaca y vuelve, ¿no?, otra vez a Itaca. Entonces, esa es la metáfora del viaje del héroe y nosotros siempre estamos en esa búsqueda y estamos desafiando los mares peligrosos, las sirenas que te engañan, porque eso todo a todos nos pasa, ¿no? Estos caminos están llenos también de esos laberintos, pero en ese laberinto nos enriquecemos y a lo mejor volvemos a Itaca, que los que puedan volver a Venezuela también, lo que se plantea, volveremos a Venezuela, pero una Venezuela que va a ser distinta, porque nosotros vamos a ser distintos también cuando lleguemos a ella, si es que eso nos toca en la biografía. Bueno, y es una cosa que me gusta de lo que leí, de lo que haces, es, bueno, esto del gestalismo, porque eso me une un poco a mi madre que aplicaba, era, en una época de su vida fue, digamos, educadora y aplicaba el gestalismo en la educación. Hizo, en los años 50 hizo cursos de gestalismo para aplicarlos en la educación. Y luego, bueno, me une a la parte, digamos, alemana, en que por supuesto el Claro. gestalismo es el gestalismo, pero Sí, una cosa, la palabra gestal es una palabra alemana, significa integración, unión. Y eso es lo que es digamos, la visión de la psicoterapia desde la gestal, es la integración de las partes. Entonces, por eso trabajamos. Es como lo que estamos hablando. Y muy interesante lo que dice tu mamá, porque en los años 50 era ser súper pionera el introducir la gestal en la educación. Ya hay escuelas de gestales alrededor de todo el mundo y ya es aceptado como una corriente importante científica dentro de la psicoterapia, pero en los años 50 estaba nuevecito. O sea, eh, es interesante escuchar que desde esa época. Pero entonces es la integración, es todas nuestras partes. Las reconocidas y las no reconocidas, trabajar desde la conciencia para integrar esas partes, tus luces y tus sombras, tus aciertos y desaciertos, que son lo que constituyen la experiencia humana, y aceptar eso lejos de estar solamente en un solo polo, que es lo que nos empobrece, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos diciendo, no, es que yo soy latino, solamente latino, y entonces lo que me gusta es la salsa y lo que me gusta son las arepas y el queso de mano, y resulta que también tengo otro polo que puedo estudiar y que puedo integrar dentro de mí, que a lo mejor no es local, sino que es universal. Entonces, eso nos completa como seres humanos y nos lleva a una vida más plena y más auténtica, sobre todo. bueno, también estás uniendo la parte de la terapia fisiocorporal, digo yo, eso también en cierta forma hace un poco holístico tu approach al ser humano, pues tú tienes un Ajá, acercamiento al ser humano en que no lo estás viendo, bueno,
solamente vamos a ver la parte de la mente, la parte de la conducta, del comportamiento, sino vamos a ver las implicaciones que eso ha tenido en la vida de esta persona, si hay Sí. algún nudo que soltar también desde ese punto de vista, ¿no? Claro, otra vez es una cosa que trae mucha coherencia. Mi base entonces psicoterapéutica y que me cambió la vida como persona es la gestal, pero la gestal es integración. Entonces, dentro de esa corriente se pueden sumar muchas otras y está la corriente psicocorporal, que es aquella que toma el cuerpo y la mente como una sola unidad. Otra vez integración. Entonces, no somos un cuerpo en una mente ni una mente en un cuerpo, somos un continuo cuerpo-mente, donde todo lo que nos pasa está en nuestras células, en nuestra biografía completa está en nuestro cuerpo como una cuerpo-mente, como una totalidad. Y en realidad es inseparable. Nosotros necesitamos separar y decir, desde Aristóteles, no, el cuerpo es una cosa y la mente es otra. Y Platón que decía que el cuerpo es solo un estuche donde el alma se aprisiona y todas estas cosas. Bueno, la vanguardia para nosotros, lo que los psicoterapeutas corporales, es pensarnos como una unidad en donde cada célula está conectada en una corriente que tiene su parte cognitiva, tiene su parte emocional y tiene su parte fisiológica, que es el todo. Entonces, desde allí también a mí lo que me sucedió fue que cuando empecé con mis pacientes a aplicar técnicas, especialmente con el toque, con la mano, yo vi que los avances eran formidables, era otra forma de entrar a tus cosas. Entonces la ansiedad, la tristeza, la melancolía, las depresiones, una vez que puedes tocarlas, ¿dónde están en el cuerpo? Y puedes liberar esas cadenas que a veces se forman dentro de nosotros mismos por las posturas, por las contracturas, por todo eso. Entonces se facilitan muchísimo los procesos y la persona puede tener un trabajo mucho más efectivo, mucho más eficiente para superar cualquier cosa que esté por allí enlenteciendo su contacto con el mundo. Bueno, y pienso yo también para el psicoterapeuta como lector de la otra persona, pues si tiene no solamente la información de la conversación, sino de la postura, cómo la persona se está, digamos, en cierta forma presentando corporalmente, qué está expresando desde el punto de vista a medida que habla de sus emociones y cómo se va expresando el cuerpo como una forma, digamos, de también de corroborar lo que está diciendo, porque a Así es. veces las personas lo que dicen no es lo que quieren decir. Sí, Y así tal cual, Jorge. Fíjate que en estos días atendí a una muchacha que se iba a casar y mientras ella se va a casar, creo yo todavía, porque esa es otra de las cosas de la psicoterapia, cuando hay un respeto, tú no das consejos ni incides sobre las decisiones de la gente, solamente observas y facilitas el proceso del darse cuenta, ¿no? Entonces ella me estaba contando, bueno, que estaba en una disyuntiva porque el matrimonio tenía cerca y mientras ella me estaba contando eso, estaba con su anillo de compromiso, tocándolo todo el tiempo y haciendo esto, hacía esto con su anillo de compromiso, ¿no? Entonces, aunque ella me estaba dando una narrativa de que estaba muy decidida para casarse, el hecho de que de manera inconsciente se lo estuviera sacando el anillo de compromiso, me estaba diciendo a mí que había algo ahí que no era totalmente satisfactorio en el matrimonio, ¿no? Entonces, eso me da a mí una hipótesis y por ahí le empiezas a hacer preguntas a la persona para ver qué tal, si realmente hay un conflicto con esa decisión o no lo hay. Entonces, el cuerpo es un ejemplo, del cuerpo siempre nos habla desde lo inconsciente. Y el entrenamiento de los psicoterapeutas corporales es aprender a leer ese lenguaje. Más allá del lenguaje, tú sabes, no verbal, hay una cantidad de mensajes que se te están dando simultáneamente cuando estamos hablando, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el hecho de mover las manos hacia afuera y no moverlas hacia adentro, ya eso tiene una lectura acompañado con lo que estás diciendo, por ejemplo. claro, Entonces, a mí me resulta fascinante.
es algo así también como parte de la apertura, pues, o sea, si tú luego logras confiar el cuerpo a otra persona, estás en cierta forma pasando un grado un poquito más, digamos, superior en cuanto a abrirte a la otra persona. O sea, como todo en la vida, o sea, cuando eres amigo o conocido, a lo mejor ni siquiera apenas te das la mano, pero luego puedes llegar a tener otro tipo de contacto. El contacto físico es algo importante, pienso yo, y sobre todo en estas sociedades en que las personas a veces carecemos de contactos para hablar cuestiones privadas. Y imagínate, si no se puede hablar, imagínate cómo será tocar. Pues, o sea, es algo que hemos llegado a los extremos en los cuales tú dices, puede ser que haya alguien que no tenga nadie a quien llamar. Pues sí, hay personas que no tienen a nadie a que llamar para este tipo de cosas, a lo mejor solamente lo pueden hacer para cosas que no son, que son inocuas, que no tienen que ver con las angustias que tienen, porque no se ha aprendido a expresarse, las personas no hemos entrenado la posibilidad estas que tenemos también de autocurarnos con nuestro ambiente, con nuestros amigos, pues. Autorregularnos. Mucho de la sanación, ahí está la conexión para mí mágica, que es la regulación organísmica. El organismo está bien cuando se puede regular con su contexto, con su ambiente. Cuando deja de tener vinculación con el ambiente, se empieza como a secar, como a derrumbar, y entonces ahí sobreviene la enfermedad. Entonces, yo sí soy de los que creen que el contexto, donde, ahí está todo lo que necesitamos. Y cuando nuestras necesidades están en congruencia con el ambiente, tenemos una vida sana y de bienestar. Fíjate que lo que también dices del contacto físico, ahí sí los latinos y sobre todo los venezolanos tenemos un sesgo de ventaja, porque somos muy tocones. Sí. Somos muy expresivos, más que, por ejemplo, los japoneses o los chinos o ciertos países, ¿no? En Europa también hay una cosa variada, pero generalmente como a nosotros nos crían en Venezuela, cargándonos y haciéndonos cositas en los cachetes, etcétera, etcétera. Entonces, estamos como acostumbrados a esa afinidad táctil que es muy sanadora. Fíjate que Peirce, el padre de la Gestalt, decía, esto no es una mano, o sea, una mano sola no es una mano. Él decía, esto, cuando una mano toca, esto es una mano, ¿no? La mano es porque se vincula, porque toca, porque tenemos la posibilidad de tocarnos a nosotros o a otras personas. Entonces, allí es donde está el asunto y por eso es que el tacto es una cuestión esencial, sanadora. El masaje es la medicina más antigua del planeta, que la tienen los chinos, los ayurveda, los japoneses. Todas las medicinas, incluyendo la occidental, cuando comenzó antes de la herbolaria y antes de la química y todo eso, la medicina empieza por aquí, por el tacto, porque somos criaturas de gregarias que necesitamos el contacto, necesitamos, por eso hoy estamos aquí en la Venezuela virtual, pero es bueno hablar de la presencia y de la necesidad de que hablemos al contacto, así como los niños. Tú pones dos niñitos juntos en un corral y lo primero que hacen es jalarse las orejas, las narices, empezarse a tocar los pies. Eso es natural. La cultura, a veces castrante, nos hace que nos distanciemos y que dejemos de, tú sabes, el protocolo y mientras más importante es ese señor o esa señora, menos lo tocamos, Más solitario es, ¿no? más solitario se Sí, vuelve. Entonces, sí. la revolución es otra vez volver a esto, a ser sí, humanos descalzos, humanos como los niños, ¿no? Que tenemos unas necesidades. Fíjate que hay hasta un síndrome que se llama el hambre de piel, que se suscitó mucho por la pandemia, que al principio de la pandemia con el aislamiento y las mascarillas y todas estas cosas, nadie se toque.
porque resulta que no era tan importante el asunto, ¿no? Porque al final vinimos a decir, bueno, usando la mascarilla, manteniendo cierta distancia, pero al principio la gente andaba, yo tengo fotos de familiares que andaban como unos astronautas, todos forrados porque se les podía pegar el COVID, ¿no? Y eso trajo unas consecuencias terribles que ese descontacto, es que nos vamos marchitando cuando no tenemos contacto físico. Entonces, Mira, gracias a Dios ya estamos superando esa historia y ahora podemos elegir volver al contacto y la presencia. una de las cosas que hoy hice un mini, digamos, como un mini videíto sobre pues, el cumpleaños mío y tal, con respecto como una especie de análisis de cosas de estas, ¿no? Que yo siempre hago. Y bueno, una de las cosas que yo digo es que no lo estoy viendo, que veo que tú lo has superado muy bien, es que nosotros los seres humanos tenemos también o tendemos a meternos detrás de un rótulo. Es decir, por ejemplo, hay personas, ponle tú, pongamos mi caso, estudié ingeniería eléctrica en potencia, entonces te presentas a los demás como yo soy ingeniero eléctrico en potencia. Y entonces ya al presentarte con este rótulo, primero, o sea, el impacto que eso pueda tener o no en la persona con la cual tú vas a hablar, puede ser que la persona diga, con esto nunca, esto no, no sé cómo se come, y mejor me retiro un Sí, poco, o sí. tú mismo no permites que salgan otras, digamos, facetas que tú tienes, porque te estás presentando con un paquete. Entonces, bueno, yo admiro a las personas que como tú, pues, rotan y van variando y se van desarrollando en distintas profesiones y tienen la búsqueda, digamos, eterna de qué es lo que soy, cómo me voy a solventar, cómo voy a solucionar mi vida, y no lo ¿Cómo me voy a hacen, ajustar? ¿Cómo me voy y, a ajustar en el mundo? y no Sí, dicen, bueno, de aquí hasta que me muera seré tal cosa y seré el doctor tal, y seré el ingeniero tal, y seré el pintor tal, y seré tal cosa. Entonces yo creo que, bueno, por supuesto uno es lo que es, pues, uno es lo que hace, ¿no? Eso no se puede quitar, pero uno tiene también que liberarse de esos rótulos, porque los rótulos encajonan, rótulos separan, los rótulos dan una información y no permiten que la gente explore. Entonces, rigidizan sí, y resulta que la vida y nuestros tiempos son fluidos. Eso es como dice, son tiempos líquidos, ¿no? El famoso libro de que describe nuestra sociedad, que es cambiante. Y otro pensador muy importante que es muy citado, que es Joan Noah Harari, que escribió Homo Sapiens. Una de las cosas más importantes de su temario, de lo que dice, es que en realidad el mundo cambia tan continuamente. La tecnología, tú que vienes también del área tecnológica, y fíjate, yo también estudié en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, me gradué de químico y terminé haciendo psicoterapia corporal, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero cómo? Bueno, porque resulta que la vida es un fluido, es un tiempo líquido que necesita el ajuste creativo de nosotros todo el tiempo, más los venezolanos que nunca pensamos que nuestro país iba a dar un vuelto tan tremendo desde la prosperidad hasta la carencia, ¿no? De muchas cosas. Entonces, ¿cómo nos damos esa famosa frase que a veces la gente no le gusta, pero que es necesaria? La reinvención. ¿Cómo nos vamos reinventando según donde vayamos estando y donde vayamos viviendo? Entonces, pero eso también nos enriquece porque cuando yo estaba en la Simón Bolívar, luego trabajé en PDVSA durante 11 años como químico, pero me fui como enrumbando también a esa parte más humana que es el vincularse con los otros. A mí me tocó ser tutor de pericia en química en PDVSA y guiar a otras personas para que se desarrollaran lo que era la gerencia del conocimiento. Entonces ahí me fue migrando y migrando, pero todo lo que yo aprendí en la universidad a investigar, que fundamentalmente eso fue lo que aprendí como químico, cómo investigar. Entonces, si tú sabes cómo investigar, puedes investigar cualquier cosa de cualquier tema, así sea cómo se rascan la barriga las hormigas, ¿no? Porque entonces se te incorpora lo esencial que es la curiosidad por saber y por entender y por comprender cualquier proceso,
desde, no sé, desde de las moléculas hasta cómo la gente está recibiendo, por ejemplo, ahorita la guerra de Ucrania. Todo es investigable y todo es suscitable a que tú lo puedas entender desde una forma un poco más metodológica. Eso es lo que yo heredo de mi vida, digamos, anterior como científico y lo sigo aplicando todos los días hasta ver cómo es la mejor forma de cepillarme los dientes. Sí, bueno, yo toda la vida he sido, digamos, un amante de la diversidad de la persona, de mi persona en sí, y un defensor de mi persona en sí en cuanto a andar por la vida diciendo que no soy solamente esto, sino no sé qué soy, sino una de las peores preguntas que me pueden hacer a mí es que, de qué profesión tienen, cosas así, porque no te sé decir, es Sí, inexplicable y tal. sí, Pero tú eres un buen ejemplo porque eres, digamos, ingeniero y con patentes que yo he leído sobre tus cosas, que he escuchado, pues, y además eres pintor, que eres artista plástico. Entonces, eso habla de, bueno, nuestras dimensiones. Es que, fíjate, el ser humano es como el hombre del Vitruvio, ¿no? Como Leonardo. Eh, Nuestro cerebro da para todo. Nuestro cerebro da para todo. Entonces, eso lo que enfoca y dice es que no tenemos por qué seguir un riel y una cosa, y así en todo, en el campo del conocimiento, en el campo de nuestras emociones, en el campo de todo lo que tú quieras poner que es humano. Allí podemos conseguirnos y expresarnos de diferentes maneras. claro, Otra vez la integración. supongamos digamos, el ser humano actual pues usa en cierta forma el trampolín del estudio. O sea, no empieza desde cero y hace su propia investigación y su propia experimentación, sino puede partir ya de cierto nivel de conocimiento que está acumulado en los libros y pertenece quizás se puede adquirir de una forma sistemática a través de los pensum de estudio y entonces, bueno, puedes llegar a guiarte un poco hasta llegar a un nivel en el cual deberías tú entonces empezar a tu propia búsqueda, pues, y quedar ya con una base, como tú dices, que te sirva para abrirte a otras cosas. Lamentablemente, hay gente que se queda ahí y se queda en ese rótulo y no tienen educación Sí, continua, no tienen esta curiosidad y yo pienso, bueno, quizás en las generaciones actuales en que pues, se autoeducan, a lo mejor hay una carencia también de la posibilidad de tener el esquepsis suficiente para decidir qué es la información que están recibiendo en esa autoeducación. Entonces, ¿cuál es claro. el camino mejor? ¿A qué nivel debe llegar una gente, pero en qué nivel se debe despertar entonces la propia curiosidad, el propio ingenio, la propia búsqueda de un camino y de generación de conocimientos? Pues, ¿cuál es Así ese es, así. nivel para hacerlo, digamos, de forma para la comunidad, sistemático? Sí, bueno, siempre estar en la responsabilización de nosotros mismos con el entorno, o sea, cómo nos responsabilizamos y en la actualización, porque ahí es donde está el desafío, lo que citaba antes de Harari, que estamos en unos tiempos que todo cambia. Fíjate, por ejemplo, yo me especialicé como químico en la parte de geoquímica y en la parte de geoquímica petrolera en particular. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, en la universidad donde yo estudié en Inglaterra, el departamento de geoquímica petrolera desapareció porque llegaron otras tecnologías más recientes y resulta que ya la geoquímica aportaba muy poco a la exploración petrolera, por ejemplo, y fue sustituido por otras profesionales que tienen métodos más poderosos como la geofísica. Entonces, los geoquímicos fueron disminuyendo, tanto así que no se formaron más en ciertas universidades, por lo menos en el área petrolera. En otras áreas, por supuesto que sí. Entonces, fíjate, eso es un ejemplo de algo que me pasó a mí y que puede pasar. Tú estudias una profesión y resulta que a la vuelta de 20 años esa profesión ya no sirve. ¿No? Porque el mundo ha evolucionado más en los últimos 25 años que lo que había evolucionado en 500 años anteriores, ¿no? Entonces, esa necesidad que nos impone el contexto de ajuste hace también que no podamos tener una visión rígida de nosotros mismos. No, yo soy profesor de química y me quedo aquí viendo las moléculas. No, resulta que hay que buscar otras cosas también, porque al final
yo prefiero sentirnos a todos los venezolanos, a toda la gente del mundo en esta época como Leonardos, como Miguel Ángel, como toda esa gente del Renacimiento y de los griegos también, que hacían de todo y sabían de todo. Bueno, un poco eso, porque las especializaciones muchas veces son necesarias, nos hacen muy competitivos en un mercado, pero a veces especializarse mucho también es como vender el alma al diablo, porque meterse solamente a ver cómo giran los electrones de la araña peluda y solamente saber de eso es muy, al final puede ser muy poderoso, pero puede ser también muy inservible para la vida. Bueno, te puedes quedar sin herramientas porque obvio que el mundo pues está expuesto a mutaciones, a cambios climáticos, a cantidad de cosas que no manejamos nosotros y que en cualquier momento pues nos quitan el piso y tenemos que aprender a flotar y cosas así, ¿no? Entonces, depender solamente de un área de conocimiento es un factor de riesgo que no se debería tomar porque uno no sabe, pues estamos en un momento acá, pero luego podemos estar allá o podemos a lo mejor no tener los brazos, etcétera. Pues entonces, Exacto. eh, Y hacer cosas que nos reten, que sean difíciles, inclusive, por ejemplo, para prevenir el Alzheimer. Te dicen, bueno, pero utiliza cosas sencillas como que tomes los cubiertos del lado izquierdo si eres derecho, para que tengas esa plasticidad, neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Entonces, y la vida misma nos está diciendo, sé plástico, sé integral, no, no te pongas por solamente un solo surco, porque hay muchos. Y además esa es otra manera de entender al otro. Mientras más nos ponemos en lugar de los otros, más podemos nos bien encontrar esos lugares en nosotros mismos. Puedo ser generoso, puedo ser conservador, puedo ser flexible, puedo ser oscuro, puede ser luz. No es una sola cosa. Somos, como decía Whitman en ese poema hermoso de las hojas de hierro, decía, yo soy yo y contengo multitudes, ¿no? Ese famoso, que no sé si lo estaré citando exacto, pero esa es la idea. Somos múltiples, somos muchos. Y esa multiplicidad, esa plasticidad es lo que nos permite ir con los tiempos líquidos y poder movernos. Y también manejar esa nostalgia, porque la nostalgia, que a veces está sobrevalorada, también sobrevalorada es, no, qué lindo ser nostálgico y qué fiel de las cosas que ya sabemos, ¿no? Pero la nostalgia puede tener también un componente tóxico de rigidez, ¿no? Tengo que comerme el queso que hacía, que me ponían en la arepa mi abuela con la mantequilla Maracay. Bueno, pero resulta que hay otras mantequillas también que son sabrosas en todas partes del mundo. Y otros quesos y otras cosas de probar. Y el que te comiste, ya eso te lo comiste. Y ya es tuyo. Para donde vayas, está tu arepa con mantequilla Maracay. no, bueno, buenísimo. Mira, Julio, esta conversación es buenísima, pero eh, Ah, nos tenemos tenemos que que adaptar a los tiempos, sí, claro, flexibilidad también. llegar Así es. a concluir en algún momento. Entonces, bueno, yo en este momento te pido que por favor nos des tu concepto de qué es ser feliz y luego nos dejes un eslogan. Ser feliz. Wow, mira, eso no me lo esperaba. Sí que lo he pensado, ¿no? En qué consiste ser feliz? Pero voy a ser coherente con lo que dije antes, ¿no? Voy a ser coherente. Ser feliz es conocer todas tus partes, las que te gusten y las que no te gusten en determinado momento, integrarlas y dar eso en tu vínculo con el contexto, con el mundo. Es decir, no dejar, ser feliz para mí es no dejar nada excluido, nada apartado, ni adentro ni afuera. Yo creo que por ahí va la cosa. O Por lo sea, menos, desde esta conversación, a lo mejor si me preguntas en una semana te voy a decir otra cosa, pero no lo voy a excluir lo que estoy diciendo ahorita, seguramente. no, me parece fabuloso porque, bueno, parte en cierta forma de conocerse.
para después entonces decir, bueno, me voy a presentar incluyendo todas las partes, pero tú eres el relator de ti, entonces, bueno, te vas a presentar de la forma, digamos, más coherente y que te deje mejor puesto, en, pero con el paquete completo, pues, pongámoslo así, ¿no? O sea, Sí, que sí. no te vas a digamos, degenerar ante los demás, sino tienes la posibilidad de presentar algo que a lo mejor se ve de alguna forma negativa o de alguna forma distinta, pero lo vas a presentar según tu concepto y o sea, en cierta forma te ayuda a explicarte como persona. Pues. Sí, y todo sirve en determinado momento, todo funciona y todo es humano. Como decía Nietzsche, nada humano me es ajeno. Entonces, nada de mi humanidad me puede ser ajena tampoco para construir esa vivencia de la felicidad, que sí existe. Por cierto, este mes, creo que hace 2 días, tres, o el domingo, ayer, fue el Día Mundial de la Felicidad. Entonces sí existe la felicidad, existe y es eso de la autoaceptación, el autoconocimiento. Yo digo que es el camino de los autos, ¿no? Autoaceptación, autoconocimiento, autoestima para poder llegar a la felicidad lo más plena posible. Nunca será perfecta, creo yo, porque la felicidad no es algo que se tiene, la felicidad no es como un carro que tú dices, ah, tengo felicidad. No, la felicidad es algo que se siente. ¿Y cómo siento yo ahorita hablando contigo en esta buena conversación? He sentido felicidad y la siento en este momento. Bueno, buenísimo, mira, y el eslogan, El eslogan, eh, a ver, vamos a pensar algo que tenga. Nada, el eslogan es Be yourself, whatever they say. Sé tú mismo, más nada, eso claro, es. eso está muy bien. Mira, bueno, Julio, un abrazo, realmente me encantó la vibra, la buena energía que tienes al hablar. Y bueno, te deseo lo mejor para el resto de tus días, para este año que nos vamos a necesitar tener bastante de esta buena energía. Y bueno, a la orden acá en Viena, si por alguna casualidad de la vida pasas por acá, pues estoy a la orden. Tengo que pasar, porque me tengo que comer un pastel Sajer que soy chocolatero y allá es donde lo hacen mejor. Así que pasaré y ojalá que un día nos podamos tomar un pedazo de pastel de ese de chocolate y un buen café Y un por buen allá. café, pero al café no le echamos azúcar para compensar, tú sabes. Claro, pues sí, para esta edad hay que moderarse también. Y bueno, un abrazo y muchísimas gracias. Abrazo, abrazo para todos. Ojalá que esta conversación sea inspiradora y estamos, por cierto, a las órdenes en mi página web que es Vicenterapia. Me buscan por ahí, vicenterapia.com, mi segundo nombre y por ahí me consiguen. ¿Vale? Perfecto, eso lo vamos a poner también en la descripción. Un abrazo. Gracias. Bye.